Un tema relacionado con la anterior, el de las clases de palabras, es el de las categorías gramaticales, pues a veces se confunden. Vamos a hablar a continuación un poco de él. Ya hemos visto las 9 clases de palabras que hay en español. Pues bien, estas palabras, según la función que le demos en la oración, a veces puede cambiar de categoría gramatical, es decir, su uso hace que una palabra a veces sea determinante, por ejemplo, otras veces pronombre. De hecho, vamos a empezar con estos dos grupos porque son los más significativos. Pero igual pasa con otras como el adjetivo, que si le ponemos un artículo delante se convierte en sustantivo, algunos adverbios que pueden funcionar en ocasiones también de forma parecida a lo como lo hacen los determinantes, por ejemplo, o incluso un verbo que si le ponemos al infinitivo el artículo, por ejemplo, el comer, lo convertimos también en sustantivo. Pues bien, todo esto son categorías gramaticales o usos de una palabra, repito, según la función que realicen en la oración. Normalmente la función siempre va a ser el sustantivo, la del núcleo de un sintagma nominal, o la del verbo como núcleo de un sintagma verbal, pero en otras ocasiones, según los elementos que le acompañen, serán otra cosa. Veamos, por ejemplo, los determinantes. Como vemos en este esquema, en primer lugar hay que decir que son palabras variables, pues pueden variar según su género o según su número. Pueden ser masculino, femenino, singular o plural, y es la clase de palabras que acompañan siempre a un sustantivo, generalmente delante. Por ejemplo, si tenemos este niño, el determinante, como vemos, es este y determina a la palabra niño. Estos determinantes pueden ser de las clases que vienen en el esquema de la derecha. Artículos, el, la, los, las, demostrativos, de cercanía, medianía o lejanía, posesivos, solo poseedor, varios poseedores, numerales, dos niños, indefinidos, un niño, interrogativo, ¿qué niño? Siempre al lado de un sustantivo, o exclamativo, ¿qué calor? Por ejemplo. ¿Vale? Estas son las clases fundamentales, las clases que hay de determinantes. Si nos fijamos en los pronombres, que son las palabras que van en lugar del nombre en una oración, exceptuando los pronombres personales, que al igual que el artículo son característicos de una clase de palabras, o bien pronombres como los pronombres personales, o bien artículos como los determinantes, los demás tienen el mismo nombre, pronombres demostrativos, y además se parecen a los determinantes demostrativos. Aquí se le han puesto acento, pero no siempre es necesario, solamente para cuando puede crear confusión en la oración. Los pronombres posesivos, parecidos a los determinantes posesivos, igual que los numerales, los indefinidos, los interrogativos, los exclamativos y los relativos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues básicamente en una sola cosa, el lugar que ocupa en la oración y con ello la función que realice. Veámoslo en ejemplo en la diapositiva siguiente. Además tenemos que hacer constar que el pronombre relativo cuyo y su femenino y plural solo realizan función de determinante, pues al lado siempre irá un sustantivo. Fijémonos en estas dos oraciones. Tienen ambas palabras parecidas. Por ejemplo, este, mío, mi. Fijémonos en estas 4 palabras. En primer lugar, podemos decir que este es un determinante, porque va al lado de
un sustantivo y mío es un pronombre posesivo porque va solo, en este caso solo acompaña a un verbo, pero no va al lado de ningún sustantivo. Podemos decir mío o el mío. En ambos casos será pronombre. En cambio, en la oración de abajo, mi coche, mi vuelve a ser ahora determinante porque va al lado de nombre y en este caso es pronombre. Sustituye a la palabra coche y vemos que va solo, que va sin ir con ningún nombre al lado. En todo caso, con el verbo ser también acompañado. Pues estas son las diferentes categorías gramaticales según el uso que hacemos de ellas en la oración. Una misma clase de palabras puede realizar distintas categorías gramaticales. Veámoslos con otros ejemplos seguidamente. En estas oraciones podemos explicar varias cosas. Como vemos, uniendo morfología y sintaxis, las palabras pueden cambiar de categoría. Incluso si añadimos la ortografía pueden cambiar de significado. Por ejemplo, en este último caso del que estamos hablando, T pronombre, T sustantivo, gracias a una tilde diacrítica. Hemos cambiado el significado y la categoría de la palabra. Mucho, en el primer caso, es un adverbio de cantidad, que además funcionará como complemento circunstancial de cantidad, como veremos en los análisis sintácticos más adelante. Aquí, en cambio, mucho es un determinante indefinido, porque acompaña al sustantivo T al que determina. Y tenemos un caso más. Muchos, aquí es un pronombre también indefinido. Va solo, va al lado de un verbo. ¿Y por qué no es un adverbio? Por una cosa muy sencilla. Vemos que tiene número y género. Los adverbios, en cambio, son palabras invariables, género y sin número. En estas 4 oraciones vemos palabras de diferentes clases que tienen una categoría gramatical diferente a la que es común en ellas. Por ejemplo, aquí comer es un verbo que hace la función de verbo porque hará de núcleo de una proposición subordinada sustantiva en función de complemento directo. Aquí, en cambio, comer es un sustantivo. ¿Por qué? Porque va determinado por el determinante artículo el. Igual sucede con la palabra azul, que es un adjetivo calificativo en este caso, que hace función de adyacente del sustantivo coche al cual acompaña. Mientras que aquí azul es un sustantivo porque lleva adelante el mismo determinante del caso anterior. En definitiva, hemos visto que las clases de palabras no tienen siempre la misma categoría gramatical, sino que esta varía según el lugar y los elementos que la acompañen en la oración.